red de estaciones meteorológicas. Proyectos, Debates decisiones. y sus consecuencias. En Nada Secreto, seguimos de cerca lo que pasa En la legislatura. Verónica Miranda. Sí, el próximo miércoles en la Cámara de Diputados se va a tratar el proyecto de ley que elevó el Poder Ejecutivo, que se trata de una prórroga a la emergencia económica, administrativa, social del gobierno de la provincia y la creación de una reserva salarial y social, así la denominan. Esta emergencia, recordemos, se decretó allá en el año diciembre del 2023, cuando asumió en la gobernación Claudio Poggi, y lo sacó por decreto, el decreto número 150, muy polémico porque la verdad que le da amplísimas facultades al gobernador de la provincia para disponer de los recursos de la administración pública, para suspender las obras, para no prohibir el nombramiento de personal, también vinculado al nombramiento de beneficiarios del plan de inclusión social, para todo lo vinculado a las contrataciones que tenía el gobierno de la provincia en ese momento, digamos, y las deudas que se podían generar por las contrataciones que había tenido de bienes y servicios. En ese momento también se reducía, se cambiaba esa agencia de desarrollo social, que era la Caja Social y que había cambiado de nombre, se llamaba ADEAS, se elimina ADEAS. A través de ese decreto se establece que el boletín oficial iba a pasar a ser digital, y se establecía que el bloqueo, digamos, de cualquier nombramiento de personal en cuanto a administración central, pero también a los docentes y a las horas cátedra en la provincia. Bueno, era bastante amplio. Obviamente establecía la facultad para disponer las partidas, que eso ya lo tienen por el presupuesto, pero lo ratificaba en ese decreto. Y también para acceder a contratación directa por cualquier motivo, digamos, ¿no? Actualmente los gobiernos, para hacer una contratación directa para una obra, debían justificarlo y no debía tener un monto muy importante, ¿no? Que siempre estaba limitado por ley. Bueno, a través de ese decreto se suspende esa ley, ese artículo de la ley de contabilidad, y se le permite hacer contrataciones directas. Bueno, y lo hemos visto obviamente en toda la gestión de Poggi, y esto va a continuar. Ese artículo continúa vigente. Por eso se llama prórroga parcial de la emergencia, porque hay algunos artículos de ese decreto que se los ha eliminado, según ellos, porque ya se cumplieron los objetivos, como en este caso que te estoy diciendo. Se crea esta reserva salarial social, que son 2 nóminas salariales mensuales de toda la administración pública, sería de todos los empleados de la administración, de todos los sectores y poderes, y también de todos los subsidios que se le entrega a las escuelas gestionadas, autogestionadas, privadas, en donde se paga el Estado con las subvenciones, las universidades provincial de oficio, la Universidad de la Punta, bueno, todo lo referido a la administración central y descentralizada sería, ¿no? Son dos nóminas mensuales y 2 liquidaciones mensuales de beneficios sociales, que son los de inclusión social. Eso se crea un fondo, se afecta ahora el saldo financiero de la administración central, se crea ese fondo que también incluye contribuciones patronales y el proporcional del sueldo anual complementario de la administración pública de toda la provincia. Así que, digamos, es un monto importante. Recordemos que el año pasado, la semana pasada, cuando se trató la cuenta de inversión, que dicho sea de paso, mañana se trata en la Cámara de Senadores, lo que se gastó, digamos, en la cuestión salarial, Mario, fue el 46% de todos los gastos que tuvo en el año 2024 el gobierno de la provincia. Imagínate que es un monto muy importante. Casi, eso lo dijo Eugenia Gallardo, a quien ya vamos a escuchar, el equivalente a lo que tuvo de superávit durante el año 2024 el gobierno de la provincia. Este fondo de reserva salarial, que aclaro que ya está creado por decreto. Esto lo vienen a incorporar ahora en este proyecto ya, y queda como ley, digamos, vigente en la provincia. Esta prórroga es por 2 años, se vencía en el mes de diciembre, porque ya lo había prorrogado un año más el gobierno,
en el 24, y ahora, a partir de diciembre, se establece esta prórroga por 2 años más, sería por toda la gestión del gobernador Claudio Poggi. Vamos a escuchar lo que opinaba la presidenta de la bancada oficialista, Eugenia Gallardo. Recordemos que ellos estuvieron en una reunión la semana pasada con el gobernador y todos los legisladores oficialistas, donde les explicó esta iniciativa y evidentemente les pidió el tratamiento rápido, Mario, porque el mismo miércoles se aprobó por el oficialismo la preferencia, por eso te digo que se trata sí o sí este miércoles. Mañana se reúne la Comisión de Finanzas, emite despacho y el miércoles se trata en el recinto. Y bueno, sobre la rapidez y la importancia del tratamiento de esta ley, esto decía Eugenia Gallardo. Me parece que es un proyecto que realmente es necesario, un tratamiento rápido para dar la certeza también que el gobierno y entiendo que el personal que depende de la administración pública necesita. No está en riesgo el pago de los salarios, ¿no es cierto? Es una cuestión de previsión, no es que esté en una situación crítica. Por ahora no está en riesgo, pero vienen disminuyendo mucho los aportes, las transferencias que hace el gobierno nacional a la provincia en concepto de coparticipación, tanto las automáticas como las no automáticas. Con esto me refiero a todos los subsidios que el gobierno provincial recibía del Estado Nacional y que está dejando de recibir. Se suma la posible reconfiguración de entes nacionales que hoy ya no van a estar en la provincia. Creo que se viene una situación tal vez más crítica de la que sospechamos. Estamos teniendo un presupuesto 2025, los recursos del presupuesto 2025 no se van a completar como se estimó para cuando se hizo el presupuesto. Las estimaciones que teníamos nosotros de lo que iba a ser la recaudación provincial no se está llegando a completar. Entonces, realmente estamos en un proceso de incertidumbre muy grande por esta gran dependencia que tenemos con el Estado Nacional, sin reservas, sin las reservas que teníamos antes como gobierno provincial, por los juicios que habíamos ganado. Nosotros éramos una provincia que tenía esta precaución siempre y estas reservas fueron financiando déficit desde hace 5 años a esta parte. Entonces esta situación nos puso en esta crisis que es necesario darle las herramientas al Ejecutivo para que pueda traccionar, seguir trabajando y simultáneamente obligándose que lo que se destine en inversión, en gastos de capital, en inversión en obras, el 50% va a estar destinado a las viviendas del plan Tenemos Futuro, que fue el plan que se terminó antes de ayer. Diputada, ¿hay alguna obra, no sé si le consultaron al gobernador, una obra que puede suspenderse o entrar en pausa, teniendo en cuenta que lo más importante es lo que se va a construir? Hasta el momento no hay ninguna obra expresamente que ya se haya iniciado este año, por ejemplo, y presuponga una pausa, porque justamente este tema de tener este recaudo es lo que nos da oxígeno para poder continuar ante situaciones de crisis. Está bien, hay obras que se iniciaron, como son las 1.500 viviendas que se están construyendo, que se van a terminar seguramente en el transcurso de este año. No se habló de suspensión de ninguna obra, sí, probablemente de mucha austeridad en el presupuesto que viene. Bueno, esto explicaba Eugenia Gallardo, que se va a priorizar entonces en la obra pública la construcción de viviendas y bueno, mayor austeridad en los gastos, obviamente, del gobierno de la provincia. Y mira, claro, surge la pregunta, Mario, ¿qué va a pasar con los salarios de la administración pública provincial? Si va a haber aumentos, teniendo en cuenta esto que se planteó con el superávit que tuvo durante el 2024 el gobierno de la provincia y que ha generado muchos reclamos de los empleados de la administración pública, e incluso una marcha ahora el próximo jueves 31 de todos los sectores de la administración pública pidiendo una recomposición salarial. Y lo que dice Eugenia Gallardo, Mario, es que ahora en lo inmediato no va a haber otro aumento salarial para la administración pública. Esto decía Eugenia Gallardo.
Con este incremento creo que de alguna manera se trató de alcanzar el nivel de inflación y de superar incluso el nivel de inflación de este periodo del 2025. Y bueno, no se prevén futuros aumentos. Justamente un poco esto es para dar un poco de oxígeno a los trabajadores, que sabemos que no son buenas las condiciones salariales en todo el país, que San Luis está teniendo una situación, te diría, de supervivencia aún mejor que otras provincias. Entonces no se prevé en inmediato hacer otro aumento. Sí, lo que se busca es garantizar el cobro de los sueldos y en ninguna manera la disminución del personal. Eugenia, ¿qué tipo de facultades le daría este proyecto a Poggi? Porque generalmente estas leyes de emergencia traen la facultad de reasignar partidas o cuestiones similares que a veces generalmente la oposición suele llamar como superpoderes. La facultad de reasignar partidas las tiene el gobernador siempre y cuando eso las tiene siempre. Por la ley de presupuesto. Por la ley de presupuesto, exactamente. Son exactamente las mismas facultades que ya venía teniendo por la ley de emergencia que fue originada en el decreto 150 apenas asumió. Sí se disminuyen, no se hacen cosas que ya se hicieron. Al contrario de esto, se incorpora este fondo que te digo de garantía de pago de salarios. Creo que a pesar de ser una ley de emergencia, la tenemos que ver, como decía el gobernador, con el vaso medio lleno, que es lo que nos da previsibilidad de que los sueldos no están en discusión, no va a ser el pago de sueldos un problema. Bueno, esto es lo que explicaba entonces sobre la importancia de esta ley Eugenia Gallardo, la presidenta de la bancada oficialista, presidenta de la Comisión de Finanzas, donde mañana se va a hablar sobre esta iniciativa y se tiene que emitir despacho para tratar el miércoles. Estuvimos hablando con Silvia Sosa Araujo. Ustedes saben, ella, bueno, es una activa diputada del bloque del PJ y muy crítica desde los inicios, Mario, con este decreto 150, que ella siempre calificó de superpoderes, de que le daba amplias facultades y que se delegaban facultades legislativas en ese decreto al gobierno de la provincia. Porque recordemos que luego de cuando inició el periodo de sesiones en el 2024 se ratificó por ley este decreto, después tuvo una modificatoria cuando se hizo aumentos salariales, pero se terminó ratificando por la mayoría oficialista. Así que, bueno, esto opinaba la diputada Silvia Sosa Araujo. Bueno, la verdad que nos sorprende teniendo en cuenta que vimos la semana pasada las cuentas de inversión donde claramente notábamos la cantidad de plata que no se ejecutó en temas importantísimos que hay y que antes de que termine el plazo de una emergencia que es recién en el mes de diciembre tenga tanta urgencia de presentar una nueva ley de emergencia económica teniendo en cuenta que hay un gran superávit que él considera, que nosotros consideramos en este caso que es una deuda social que tiene con la sociedad. Bien, él ha señalado, además de esta emergencia económica, también la emergencia habitacional, dando a conocer que en el gobierno anterior no se construyeron viviendas y está por el número que alcanza los inscriptos que cerró el lunes. La verdad que desconozco el número de inscriptos. Ustedes saben que cada vez que hay un plan habitacional se inscribe gente que ha vendido las viviendas, que ha entregado las viviendas. No podemos desconocer que San Luis es una provincia que más de la mitad de los habitantes viven en viviendas sociales, que el plan habitacional es inmenso. Siempre la política habitacional es importante, pero tendríamos que ver si le alcanza la cantidad de viviendas que considera que debe hacer en el periodo que le queda, que son 2 años. Usted ha sido una de las principales críticas del decreto 150, que fue el que motiva, o sea, que se prorroga con esta ley, por sus amplios poderes que tenía. ¿Puede recordarnos alguna de las críticas que usted hacía a ese decreto? Sí, justamente uno de los temas, por eso nos toma con sorpresa, ¿no?, que voy a presentar en el día de hoy es pedía la derogación. Ustedes saben que una ley tiene un periodo y esta ley establecía el periodo de 1 año, prorrogable por decreto por 1 año. Como está vigente este decreto, en el día de hoy yo hacía la presentación de solicitar la derogación de ese decreto. Lo anuncié la semana pasada y el mismo día que anuncié se arma el expediente para pedir una nueva prórroga de la ley de emergencia, que dentro de la técnica legislativa no es correcto porque ya la vigencia venció y si quieren hacer una nueva ley tienen que hacerla nuevamente declarando una emergencia y no haciendo una prórroga
de ciertos artículos que pretendían, entre otras cosas, se tomaban atribuciones, y ya lo vemos en uno de los artículos que establecía que este artículo iba a aplicarse durante 4 años. Entonces, si la emergencia dura 1 año, prorrogable por 1 año, no podías aplicarlo por 4, que es lo que se ratificó en esta legislatura. Entonces, claramente vemos que el gobernador, desde que entró, pretendió hacer una ley de emergencia que, si nos vamos al tema de viviendas, lo único que se pretende es hacer una contratación directa con el tema de las viviendas. No hay otra salida, que es lo que estamos viendo y que nos cuentan muchísimos de la gente que trabaja en obra pública, que ya no hay licitaciones, sino que los oferentes son los amigos, como lo vimos con el PAMNE, ¿no? Elegidos cada uno a dedo a quien le conviene, y no por una licitación pública como establece la ley de contabilidad. Usted dice que se lo permite esta emergencia. La emergencia le permite salir de la ley de contabilidad. Entonces, al haber una emergencia, vos te corres de la ley de contabilidad. En este caso, teniendo en cuenta los montos, debería hacerse una licitación pública, y lo que se están haciendo en estas construcciones de vivienda, que recién está terminando las del periodo que él anunció 2011-2015 y todavía no las termina. ¿Cómo podemos pretender que todavía no conocemos cuáles son los planes? Porque recién tenemos los inscriptos, cuáles van a ser las soluciones habitacionales que pretende dar, porque seguramente va a tener que tener alguna ratificación de la legislatura o algún plan para que sea realmente serio. Porque si todo lo hacemos con DNU para que después ratificarlo, como lo vemos, que es otro de los temas que vamos a tratar hoy, que realmente se han perdido las facultades legislativas en esta provincia, porque el gobernador, por decretos de necesidad de urgencia, hace todas el trabajo que tienen que hacer los legisladores. Bueno, esta es una de las principales críticas que ella siempre hizo con respecto a este decreto 150, diciendo que se delegaban facultades legislativas, porque sí, se derogan varias leyes. Ella habla ahí, Mario, de que hay un artículo en el decreto 150, Mario, que en realidad, mire, la paradoja, mira, esto fue impulsado por Alberto Rodríguez Sá. Hay un artículo de la ley de contabilidad que establece que en un inciso, que los gastos de capital deben ser 50% y gastos de corriente 50%. Alberto Rodríguez Sá, como estaba incumpliendo en los últimos años con esa bandera que ellos habían hecho, ¿te acordás?, del presupuesto equilibrado, pidió suspender la vigencia de ese artículo. En este decreto 150, Poggi establece suspender la vigencia de ese mismo artículo que había impulsado Rodríguez Sá por 4 años. Por el 24, 25, 26 y 27. ¿Está bien? Y ella decía, ¿cómo puede ser si la emergencia es por 1 año, prorrogable por 2, estamos en un artículo afectando 4 años? Eso fue uno de los cuestionamientos que ella hizo. No, lo aclaro porque ella no lo explicó ahí, pero en esto, y se vuelve a ratificar ahora. ¿Está bien? Ella dice, deberían derogar ese decreto, porque ya pasó los plazos, y hacer una nueva ley de emergencia. ¿Está bien? Y no hacer esto que están haciendo. Bueno, y opinó también Silvia Sosa Araujo sobre el tema de la obra pública, que el gobernador, en el momento que anunció el envío de esta ley, dijo que no se va a suspender ninguna obra pública, solamente va a tener prioridad la obra de construcción de viviendas, digamos, en la próxima gestión, que es cuando se va a aplicar esta prórroga de la emergencia. Esto decía Silvia Sosa Araujo. La verdad que, fíjense, lo que nosotros hablamos, un claro ejemplo fue cuando pretendió vender la Casa de San Luis. Decía que era para arreglar el hospital de Mercedes, pero sin embargo la plata que sobró del presupuesto 2024, 54 veces se hubiese hecho el hospital de Villa Mercedes. Entonces, es un juego de palabras que estamos acostumbrados a tener, pero que no puede dominarnos, porque está claramente, y vemos que la plata está y que puede hacer las obras que considere importantes, sobre todo teniendo en cuenta que, por ejemplo, no se ejecutaron casi 500 millones para la compra de medicamentos oncológicos, y lo vimos en la cuenta de inversión. Entonces, el monto que sobró, y lo dijo el diputado Berardo, más de 400 veces el presupuesto de discapacidad. No tenemos más nada que hacer para discapacidad. Entonces, realmente ahora vamos a sacar una emergencia para construir viviendas. Entonces, la única finalidad es esta bicicleta financiera de la que tanto hablamos, porque encima los fundamentos para esta nueva ley son los mismos fundamentos de la cuenta de inversión y los mismos fundamentos del decreto 150, donde habla de un déficit de los 93.000 millones, que quedó claro que los 93.000 millones estaban. Entonces, copian, pegan, ni siquiera se sientan a leer o a armar una nueva ley como corresponde. Entonces, vemos poca seriedad, realmente es un gobierno que le falta gestión, y bueno, lo notamos en la cuenta de inversión. Vuelvo a decir, ¿por qué tanta urgencia? Si tenemos emergencia hasta diciembre, ¿tienen los votos que quieran o tienen miedo de que algún legislador se les escape porque se están dando cuenta que las medidas no son las correctas?
Bueno, esta es la opinión de Silvia Sosa Araujo, como muy crítica, obviamente, con esta iniciativa del Ejecutivo, que, como les adelanto, se va a tratar el próximo miércoles y, bueno, va a haber, obviamente, mucho debate, ¿no? Principalmente sobre la situación económica y social de la provincia. Sí, es interesante los dos planteos que hemos escuchado. Ahora hay que hacer una aclaración en virtud de... Viste que ella dice que San Luis depende de la nación para... Nación dependiente, dijo Eugenia Gallardo. Así es la palabra que utilizó. Sí. Siempre lo fue. Siempre lo fue. Más del 70% siempre eran recursos nacionales los que llegan a la provincia. Y mira, en la última publicación que he visto, que es de CEPA, y que es de hace unos pocos días atrás, hay un 51,6% de los gastos de la provincia que son atendidos por recursos de la coparticipación y 7,7% también de los gastos que son atendidos con recursos de origen nacional. Por lo tanto, hay más del 60%, casi el 60% que está en esa situación. Pero eso es lo propio de todas las provincias, porque las provincias han delegado en la nación la percepción de impuestos que les son propios y en el régimen de la coparticipación federal. Entonces vos tenés desde extremos que llegan casi al 80% de dependencia de la nación en sus gastos, que es Santiago del Estero, hasta la ciudad autónoma de Buenos Aires, que con recursos de la coparticipación más recursos de origen nacional no llega al 9%. Mira vos. Y hay provincias donde vos te das cuenta que las provincias son fuertes, económicamente fuertes, que obviamente están en la clasificación de las provincias de su dependencia de los recursos nacionales mucho más abajo. Entonces vos tienes, por ejemplo, Santa Fe está por debajo del 70%, Córdoba está en el 42-43%. Mendoza también tiene una posición mucho más favorable que la nuestra, porque son sistemas económicos distintos, más desarrollados, más completos, tienen aro económico para prácticamente todas sus actividades. Entonces, yo creo que quería precisar eso, porque además hay un error. Estamos precisamente discutiendo un modelo o unitario o federal. Y entonces me parece que todos estos datos los tenemos que tener permanentemente en cuenta. ¿Por qué qué es esa dependencia? ¿Y qué pasaría si las provincias recaudaran todos, cada uno por su parte? ¿No? Entonces, es un dato que me parece interesante de tenerlo en cuenta. Sí, así es. Vamos a ver qué pasa en el debate el próximo miércoles, por supuesto. Bueno, muy bien, muchas gracias, Verónica. Es la hora 8:29. Los datos del tiempo en la ciudad de San Luis, 3 grados 5 décimas. La actual, la humedad 91%, viento proveniente del sector noroeste a 15 kilómetros por hora. El cielo se